El anuncio llegó ayer, 7 meses antes del plazo máximo previsto. La compañía finlandesa UPM confirmó que tomó la decisión final de inversión. Uruguay tendrá una nueva planta de producción de celulosa de eucalipto ubicada sobre el Río Negro, en el departamento de Durazno, cerca de Pueblo Centenario y Paso de los Toros. La noticia se conoció a través de un comunicado divulgado por la empresa en Helsinki sobre las 5 o 6 de la mañana, hora de nuestro país, y al mediodía los principales ejecutivos de UPM en Uruguay realizaron una conferencia de prensa donde divulgaron algunos detalles de la resolución. El vicepresidente senior de UPM Uruguay fue quien lideró esa presentación y dijo, por ejemplo: I think this is the day what we all have been waiting. At least I have been waiting for a while. So this is the day to share the views about this new investment. Ya compartimos ayer algunos de los datos principales. La inversión total supera los 3.000 millones de dólares, que se reparten en 2.700 millones en la planta de celulosa en sí misma y 350 millones adicionales en la terminal portuaria en Montevideo y otras instalaciones en los alrededores de Pueblo Centenario. La fábrica tendrá una capacidad de producción anual de 2,1 millones de toneladas de celulosa, 50% más que lo que produce hasta ahora la planta de Fraiventos. Se proyecta que el nuevo emprendimiento provocará un incremento en el Producto Interno Bruto de Uruguay de 2 puntos y que agregará un valor de 12% a las exportaciones del país. La empresa estima que durante la etapa de construcción se generará un pico de 6.000 puestos de trabajo y que luego de inaugurada la planta habrá unos 10.000 empleos, tomando en cuenta toda la cadena de valor maderera y logística. La fábrica estará operativa en el segundo semestre de 2022. Hay cantidad de preguntas, hay mucho para analizar. Hoy vamos a conversar en los próximos minutos con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, integrante del equipo negociador que por el gobierno estuvo en tratativas con UPM. Contador García, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar aquí con la audiencia. ¿Este es el mayor logro del gobierno? ¿Se puede hacer esa afirmación? Bueno, no sé, hemos realizado muchas cosas, digamos, venimos trabajando bastante. El 27 de agosto vamos a estar presentando una mirada de futuro del Uruguay, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es consecuencia de haber recreado la mirada de largo plazo en la OPP a comienzos de 2015. Entendimos en aquel momento que era imprescindible, después de un periodo de crecimiento importante del Uruguay, de crecimiento acompañado de redistribución del ingreso, ver cómo sigue esta película, cuáles son los pasos que el país debería dar, y para ello necesariamente una mirada larga. Hablamos mucho con Enrique Iglesias en su momento, reeditando un poco, fueron los 50 años de la OPP en este periodo de gobierno, que nace en el 67, como consecuencia de aquella experiencia de la CIDE en el 61. Por lo tanto, tuvimos la imperiosa necesidad de crear la Dirección de Planificación y de consolidar ello. El 27 de agosto vamos a estarlo presentando, va a estar presente Enrique Iglesias, va a estar presente Enrique García, expresidente de CAF durante 25 años, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, hablando de la importancia de la planificación. Ese es el contexto en el cual usted ubica esta noticia. Sin duda. Pero esta es una noticia que las autoridades esperaban con ansiedad desde hace meses y meses, ¿no? Sí, es la consolidación de un proceso de trabajo de 3 años, que es muy importante porque genera consecuencias muy importantes y muy positivas en este momento, ¿verdad? El comunicado de presidencia resalta, dice ayer, es la mayor inversión en la historia del Uruguay. También es la mayor inversión de UPM en su trayectoria. Exactamente. Yo creo que aquí, digamos, si me tiene que preguntar desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista personal, creo que hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver también con cosas que hacemos desde la OPP, la planificación, pero también la descentralización. Conceptualmente, la localización de esta planta es un hecho muy importante. Jamás hubiera sido lo mismo que la planta hubiera estado planteada para hacer en Montevideo o para hacer en Punta del Este o en Colonia,
Usted sabe que tenemos en el Uruguay, por razones históricas, el macrocefalismo montevideano, el basalto superficial en buena parte del país, del centro y el noreste, han implicado diferencias de desarrollo relativo dentro del Uruguay. Eso lo tenemos muy estudiado, lo presentamos en cada rendición de cuentas ante el Parlamento. Por lo tanto, un empuje de este tipo, una inversión de este tamaño en el centro del país, con influencia en todo el noreste, pero además vinculada con procesos de descentralización educativa, y yo le asigno especial importancia a esto, porque lo principal que tenemos que hacer es tratar de generar la mayor cantidad de consecuencias positivas posibles a todo nivel. Y acá una de las cosas que va a suceder es que gurises y gurisas que hoy están en el liceo, como los he visto en la UTEC de Durazno, que es una maravilla, bueno, van a tener posibilidad de tener un futuro mejor, porque un proceso de descentralización universitaria, en un proceso de desarrollo amplio y sostenible, tiene que estar acompañado de crecimiento de la economía. Es interesante lo que usted señala de la locación de esta fábrica de celulosa en ese lugar tan particular, deprimido del territorio nacional. Es bueno pensarlo desde ese punto de vista de la dinamización en todo sentido que va a provocar allí. La contracara es que para que eso sea posible, el Estado tiene que poner mucho dinero. Quiero decir, si la planta de celulosa se hubiese ubicado, como decía usted hace un rato, en Montevideo o en Colonia, no habría que encarar la obra del ferrocarril central, por ejemplo. O en Fraiventos, ¿no? O en Conchillas. Como ya sucedió. No habría que encarar una inversión en infraestructura gigante como es la del ferrocarril central. ¿Qué dice usted a propósito de ese negocio, de esa ida y vuelta, ¿no? Y digo, como contador inclusive, que es mucho mejor realizar una inversión cuando uno sabe que va a tener un retorno a través de el uso de la vía con una inversión ya concretada de este tipo. ¿Qué quiero decir? Que se podía haber encarado en otra etapa histórica, no se hizo una inversión en ferrocarril o en cualquier inversión que se realiza, estimando la demanda futura en cada uno de los casos, ¿verdad? Lo hacemos, de hecho, en cada una de las obras viales que existen se hace una estimación de demanda futura y una evaluación de si efectivamente hay una rentabilidad económica y social. En este caso, el ferrocarril se toma la iniciativa a partir de la oportunidad que implica tener la mitad de la capacidad instalada colocada. Sí, por ejemplo, UPM pudo haber dicho, instalo una segunda planta de celulosa, pero la pongo donde ya tengo la zona franca en Fraiventos, ¿no? Bueno, hay razones económicas para que no sea así. Bueno, pero era una hipótesis. En ese caso no había que invertir, no había que desarrollar todo esto que forma parte del paquete. Sí, que va a implicar un salto cualitativo en infraestructura en Uruguay, ¿no? Entonces, en realidad eso fue visualizado como una oportunidad, como la oportunidad de consolidar un ferrocarril que había estado extremadamente deprimido durante mucho tiempo y saltar de un ferrocarril del siglo XIX al siglo XXI. Y bueno, y después habrá que seguir desarrollando el modo ferroviario. Yo le preguntaba si es la mayor conquista, el mayor logro de este periodo de gobierno. Usted empezaba a responder, pero antes de que complete la respuesta yo quiero darle un contexto histórico más largo. Resulta que esta inversión se concreta, pero al amparo de una serie de políticas y de decisiones que se tomaron, en definitiva, en gobiernos anteriores. Hoy el periodista Nelson Fernández hace un recuento en ese sentido. En el primer gobierno de Sanguinetti se votó la ley de incentivo forestal y también la ley de zona franca. Las dos están en juego en este caso. El gobierno de Lacalle votó la ley de reforma portuaria, que permitió transformar un vetusto sistema logístico acá en Montevideo, bueno, y en otras terminales. El gobierno de Jorge Valle impulsó en 2002 el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia y antes de terminar aprobó la primera planta de Botnia. Y el primer gobierno de Tabaré Vázquez autorizó el inicio de operaciones de esa planta y apoyó la de ENSE, que luego fue vendida a otro grupo, bueno, y terminó aprobando las operaciones de Montes del Plata. El gobierno Mujica autorizó el incremento de producción de la planta de UPM ex Botnia e inauguró la planta de Colonia. ¿Qué le dice esa historia a usted?
que yo no sé si fue buscada, pero en definitiva es una política de Estado. Cuando hablábamos anteriormente de la planificación a largo plazo y de dejar institucionalizado en la oficina que corresponde, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una dirección de planificación con esta mirada, creo que tenemos que potenciar completamente esa historia que usted acaba de hacer, que se fue realizando a nivel de diferentes gobiernos, de 3 partidos políticos, y que potenciaría enormemente al Uruguay, y esa es la apuesta, de establecer políticas de Estado en este sentido. Capaz que no estaba escrito en ningún lugar, yo desconozco que este camino iba a ser así desde el principio, pero se fueron acumulando los hechos que fueron llevando a que hoy el Uruguay tenga un cambio en su estructura económica nacional, porque el sector forestal, madera, celulosa, es un sector que aparece como una alternativa y complementario a los sectores tradicionales. Quiero hacer un punto especial acá con una mirada de futuro, ¿no? Cuando nosotros hablamos, y creo que equivocadamente, de fábricas de celulosa, estamos pensando que necesariamente después lo que viene en la cadena productiva es el papel. Bueno, se me está metiendo usted en uno de los puntos de debate que siempre aparecen, ¿no? Bueno, está muy lindo, si quieres, pero la pregunta, celulosa, pero ¿por qué nos quedamos ahí en el proceso? ¿Por qué no se agrega más valor? Esa es una consulta, un debate. Yo quiero ir más allá, Emiliano. Nosotros en planificación, por eso arranqué con esa parte de la respuesta hoy, trabajamos, uno de los sectores productivos estratégicos del Uruguay es precisamente el forestal, madera, celulosa. Trabajamos con el concepto de bioeconomía, 2 patas de la bioeconomía, una es la producción de alimentos y otra es lo que significa el complejo forestal, madera, celulosa. Hay diferentes grupos de productos a partir del complejo. La madera en sí mismo, la producción de energía a través de la biomasa y un concepto nuevo que es el más relevante, que es el de biorefinería. Y acá, con el avance de la ciencia, de la tecnología, de ir cada vez más pequeño y llegar a la nanotecnología, las posibilidades de manejar los elementos materiales son muy amplias. Y hoy en día, y hemos trabajado para esto con la Universidad BTT de Finlandia, que no tiene nada que ver con UPM, pero Finlandia es un país punta en el mundo, como son los nórdicos en esto. Hace 3 años ya que tiene un spin-off, o sea, es decir, un desprendimiento de un estudio, una investigación que realizó esa universidad, BTT, que se llama Paptic, y que es una startup que ha salido al mercado y que es una de las primeras experiencias, inclusive con actividad comercial, de la celulosa como sustituto de los plásticos. Y acá sí que cambia la perspectiva. A ver, cuéntenos un poco más, me deja de lo más intrigado. Uno de los principales flagelos que tiene el mundo desde el punto de vista ambiental, y nosotros que trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible, esa mirada necesaria de desarrollo equilibrada entre economía, lo social y lo ambiental, es la presencia de plásticos en los lugares más recónditos del océano, para irnos lejos, en organismos vivos, que en definitiva terminamos comiéndonos los seres humanos también cuando sí. Ingerimos alimentos. Sí, porque el plástico en los océanos no es necesariamente un vaso o una botella, no, son micropartículas. Son ¿no? micropartículas, y es una de las principales preocupaciones de afectación del planeta, ¿verdad? Entonces, la necesidad de cambiar severamente y de encontrar sustitutos para las necesidades que tenemos los seres humanos del plástico es vital. Entonces yo creo que ahí es uno de los grandes elementos de futuro a partir de los cuales Uruguay sí puede avanzar en qué está múltiples pensando? Posibilidades. Y por ejemplo, y primero que nada en vincular a nuestros científicos con esto y realizar investigación y desarrollo. Cuando nosotros en esta negociación, en el primer periodo, en el periodo de negociación, partimos de 7 grupos liderados por 7 ministerios, 6 ministerios y la OPP, y le agregamos un 8º grupo, estábamos pensando en eso precisamente. Y surge de esta negociación la creación de un fondo a cargo de UPM de $1,5 millones por año durante 23 años, que es un fondo de innovación sectorial, que ya está operativo. Y que se puede traducir que se puede traducir que va a existir un fondo
para realizar actividades tales como un centro tecnológico maderero en Tacuarembó, un centro de bioeconomía en Durazno, desarrollo de proveedores, porque aquí nos interesa que digamos que si es posible todas los insumos sean proporcionados por empresas uruguayas. Hay cosas que no es posible, pero hay que echar el resto para que esto suceda. Capacitación de trabajadores e investigación científica. Y que implique, por ejemplo, ayer hicimos un acuerdo con la Universidad de la República. El primero, esto es otra noticia, del 1 al 3 van a ser las primeras jornadas académicas de desarrollo en Uruguay, organizadas por la OPP, un convenio entre OPP y la Universidad de la República. Estábamos con Rodrigo Arín y con Rodrigo Arocena, que va a ser el coordinador del equipo académico, que es un equipo académico independiente, reflexionando sobre estos temas. ¿Y cómo se relacionan esas jornadas con UPM2, por ejemplo? Porque, digamos, en esa concepción académica de desarrollo, la academia es fundamental. Y el hecho de mantener nuestros científicos y generar posibilidades de que se queden en Uruguay es también fundamental. Entonces, si nosotros entramos en este canal, no en el canal de pensar que solamente es el papel, que está en caída en el mundo y va a seguir estando en caída en el mundo. Hay otros usos, hay usos vinculados al papel tisú, papel higiénico o pañales para adultos, etcétera. Pero este tema de la biorefinería es extremadamente importante y de futuro en Uruguay. Enseguida retomamos la entrevista con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con otros temas, con otras discusiones, preguntas que están sobre la mesa en estas horas, luego de que UPM confirmara su segunda planta de celulosa. Estamos con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Son muchos los aspectos a considerar, a plantear. Vayamos por partes. Ayer los candidatos a la presidencia de la oposición prácticamente coincidieron en señalar que es positiva para el país esta noticia, que le viene muy bien a Uruguay una segunda planta de celulosa, la segunda de UPM, pero que hubo secretismo en las conversaciones, que se negoció de mala manera, que no se convocó a los partidos a discutir el alcance del proyecto. Escuchamos un par de reacciones. Nos alegramos de la instalación de este emprendimiento, creemos que el gobierno uruguayo negoció de mala manera, creemos que no supo representar los intereses de todos los habitantes del país, entregando demasiado a cambio. Esa es la visión que nosotros tenemos, con coherencia de hace mucho tiempo en lo que entiende mi partido. Nosotros hemos dicho que esto es una inversión de importancia estratégica para el país, que lo único que lamentamos que se haya hecho a puertas cerradas y no que se haya encarado como política de Estado en la medida que va a involucrar a 6 gobiernos, y que este tipo de beneficios que se le dan a una cadena productiva no se extiendan a otras que están pasando dificultades, como la arrocera, la lechera, y que son igualmente o más importantes para el país. ¿Qué dice usted, contador García? Yo refuto las dos afirmaciones. La de que no es conveniente o que se entregó demasiado, y la de secretismo. Empecemos por esta última. Creo que con lo de secretismo se alude sobre todo a que no se dio participación a los partidos políticos en estas conversaciones. A mí me llama poderosamente la atención que el economista Talvi haga esta afirmación, porque él es un hombre de organismos multilaterales, ha participado en negociaciones, ha sido asesor del Ministerio de Economía durante la época de la crisis, particularmente ante el Fondo Monetario, y yo tampoco participé de ninguna negociación pública de aquellas, y el pueblo y la gente tampoco participó. Aquí la razón es que una negociación con la complejidades que tiene y la cantidad de aspectos que tiene, no es posible realizarla de manera pública. Creo que es algo evidente lo que estoy planteando. Un gobierno democráticamente electo recibe una propuesta de una empresa y comienzan las conversaciones. Y a partir de allí, inclusive hay responsabilidades civiles y penales que tienen los propios directivos de esta empresa, de cualquiera que cotiza en bolsa a nivel mundial. Cualquier información pública es extremadamente delicada porque mueve los precios de las acciones. Entonces creo que estoy diciendo una cosa bastante obvia. El tema de la confidencialidad
es un tema absolutamente habitual y normal en este tipo de cosas. Cuando, usted recuerda, en noviembre de 2017 termina la primera etapa y se llega a un preacuerdo, en la misma noche que se llega al preacuerdo se publica íntegro el texto al cual se acordó, que iba a tener después un proceso de implementación. Y como el Uruguay siguió los caminos de la Constitución, la ley y los beneficios que tenemos previstos, que en cualquier caso y cualquier gobierno que sale o saldría al exterior, hipotéticamente, en el caso de los partidos tradicionales también así sucedería, la promoción del Uruguay incluye todos los beneficios que el Uruguay tiene. Por lo tanto, si hay discusión acerca de si los beneficios son adecuados o no, la discusión hay que darla en el Parlamento y revisar las herramientas de zona franca, revisar las herramientas de ley de inversiones. Nosotros creemos que han sido positivas. Dice Lacalle Pou, entregando demasiado a cambio. Se entregó demasiado a cambio de esta inversión. O sea, ya respondimos el tema de secretismo, ahora vamos a responder el tema de qué significa para el Uruguay esto o qué gana el Uruguay con esto. Y a mí me extraña completamente que candidatos a la presidencia de la República estén tan mal informados. Desde noviembre del año pasado, y a raíz de la solicitud del diputado Iván Posada del Partido Independiente, también me llamó la atención que Pablo Mieres ayer dijo que esto no era conveniente para el país. A partir de esa solicitud, en la rendición de cuentas del año pasado, se presentó un trabajo pormenorizado que yo no recuerdo, Emiliano, que se haya realizado en casos anteriores, que es exclusivamente lo financiero, los flujos de fondos que en estos próximos 30 años el Uruguay va a recibir y los que va a pagar. Que es la manera de evaluar financieramente una inversión. ¿Estamos hablando del flujo de fondos del Estado o del país? Del país. Del Estado en este caso. Del Estado, está bien la disquisición. No estamos hablando, por ejemplo, en lo que yo le voy a decir... Hay una discusión a propósito de todos los compromisos que asume el Estado en materia de inversiones, cómo se comparan con lo que el Estado va a recibir de UPM y los negocios conexos en materia de impuestos, canon, etcétera. A ver, vamos a aclararlo. Hay una serie de externalidades positivas que las hablamos hoy, que tienen que ver con el presente de descentralización territorial, de impacto en el territorio, etcétera, y con el futuro, que yo no los voy a incluir en este análisis. Son adicionales, son beneficios adicionales que el país tiene. Como tampoco voy a incluir en este análisis lo que implica para la imagen del Uruguay que una empresa venga a hacer una inversión de este tamaño en este momento histórico, de la región además, y referencias al grado inversor. Todo eso lo dejo afuera, son adicionales. Agarro los pesos que el Uruguay va a recibir a partir de que esto se concrete y de que, bueno, mire, estoy hablando en pasado, a partir de la concreción de esto y los que va a pagar. Y voy a manejar algunos ejemplos sencillos. Está previsto que por toda la cadena, porque muchos han hablado de la zona franca, pero esto es una cadena completa, que por toda la cadena el Uruguay va a recibir unos 120 millones de dólares de impuestos por año, de tributos por año, impuestos y cargas sociales. Eso es un ingreso durante 30 años. También está el canon de la zona franca, que va a ser de 7 millones de dólares, y esto implica 10 veces lo que cobran las zonas francas actuales. Yo no escuché discusiones tan encendidas referidas a por qué el Uruguay en los casos anteriores cobra el 10% de lo que vamos a cobrar ahora. O sea, es un canon importante. También el Uruguay va a recibir el canon del ferrocarril por el uso de la vía y va a recibir las tarifas que cualquier hijo de vecino pagaría en el puerto de Montevideo, donde esta empresa va a hacer una inversión de más de 300 millones de dólares. Por lo tanto, todos esos ingresos, hay algún otro, decíamos el Fondo de Innovación Sectorial hoy, todos esos ingresos los pusimos en una línea de tiempo y también pusimos los egresos. O sea, esos son los ingresos que va a tener el Estado. Sí, financieramente hablando, solo desde el punto de vista financiero. Todo el resto de las externalidades, beneficios, a esto no incluye los 200 millones de dólares por año en salarios que va a implicar la implantación de esta planta, ni nada de eso. O sea que por un lado usted hace la todos cuenta los ingresos de lo que va a ingresar al Estado en los próximos 30 años. 30 años. ¿Y eso da? Y por otro lado, ponemos todo lo que el Estado va a pagar.
del cual el pago más importante es la participación público-privada del Ferrocarril Central, que son 15 años de 148 millones de dólares por año. Entonces, y además alguna inversión adicional en rutas y caminos, que oscilan unos 200 millones de dólares, y además, que estaba previsto ya en la ANP, el viaducto de la Rambla Portuaria. Podríamos hablar largo rato acerca del Uruguay y del futuro, y del hub logístico de América Latina, como salimos a promover al Uruguay, con la entrada a puerto de la vía férrea enfrente a la Torre de Antel a nivel de piso, y teniendo que parar toda la salida de Montevideo hacia el oeste cuando pasa el tren. Por lo tanto, allí hay una inversión importante que implica 2 niveles para, como hace cualquier país del mundo, tener una circulación adecuada. Todo eso que le estoy diciendo, los ingresos y los egresos, desde noviembre está en el Parlamento y desde febrero en la página web de la Presidencia. En cualquier escenario, en el escenario base y en cualquier escenario inclusive estresados, o sea, el escenario más estresado es poniéndole el pago del 100% del ferrocarril, en todos los casos da valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno superior a la tasa de financiamiento del Uruguay. Es la manera de hacerlo. Yo he escuchado números, he escuchado sopas de números de este tipo, y números completamente equivocados. Sí, quizás, he escuchado errores. Quizás porque, por ejemplo, la inversión en el ferrocarril es muy alta, ¿no? Es de más de 1.000 millones de dólares, en fin. ¿Por qué vale eso? Y se la toma y se la considera por sí misma, sola. Usted la está incluyendo en todo el paquete, sí, en todo el conjunto sí, de gastos, inversiones del Estado y, por otro lado, recaudación que el Estado va a tener. Exacto. Y si nosotros esos 120 millones de dólares que tenemos estimado y que vamos a mantener en esa estimación hasta que nos demuestren lo contrario, se convierten en lo que dijo la empresa ayer en su comunicado, que son 170 millones, que no sabemos de dónde salió ese número y que vamos a pedir... ¿A qué alude con ese número? Ese número está en el comunicado de la empresa y la empresa dice que el Uruguay recibiría 170 millones de dólares por año. Bueno, vamos a verlo. El número de ustedes era más bajo. Sí, nosotros tenemos una cifra de 120 millones de dólares de tributos. Por lo tanto, estaremos pidiendo y analizándolo. Si así fuera, si tuviéramos algún error o alguna cosa que no detectamos, estaríamos mejorando muchísimo más esa ecuación. De esas 2 declaraciones que escuchábamos recién, la de la calle Pou y la de Talvi, me faltaba preguntarle por algo que dice Talvi. Señala: lamento que este tipo de beneficios que se le da a una cadena productiva no se extienda a otras que están pasando dificultades como la arrocera y la lechera. De este otro tipo de objeciones, ¿qué responde usted? Y que en todo este tiempo hemos tenido un diálogo permanente con cualquiera de los 2 sectores mencionados y que han existido beneficios, reducciones de costos de energía eléctrica en todo este tiempo. Hoy, por ejemplo, hay declaraciones en el diario El País de Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Dice: bienvenidas las inversiones que llegan al país, ojalá todo el sector empresarial tuviera los apoyos que ha tenido UPM. A todos nos gustaría tener sus condiciones. Yo realmente no entiendo ese razonamiento porque, repito, todo esto ha estado enmarcado en la Constitución, la ley y en todas las leyes de beneficios que el Uruguay tiene, que usted recontaba en el artículo de Nelson Fernández recién, que se fueron acumulando. Entonces, Uruguay no discrimina por empresario nacional y empresario extranjero. Sí hay una diferencia en cuanto al volumen de la inversión, ¿verdad? Y a la necesidad de poner beneficios. Pero, por ejemplo, en los últimos años hay cifras de miles de millones de dólares que el Uruguay ha otorgado en beneficios a empresas nacionales, muchas empresas nacionales, vinculadas a inversiones realizadas, Emiliano. O sea, el giro que tuvo en el año 2005 la reglamentación de la ley de inversiones fue muy exitoso durante muchos años y permitió que el Uruguay tuviera un crecimiento económico a caballo del incremento de la inversión vinculado a las políticas de promoción de inversión. Entonces, repito lo que dije anteriormente, si se quieren discutir las herramientas que el Uruguay tiene a disposición, las zonas francas, los depósitos aduaneros, el puerto libre, la ley de inversiones, que son herramientas que el Uruguay tiene para fomentar inversiones sin discriminación entre nacionales y extranjeros,
bueno, que se discutan los ámbitos que tienen que discutirse. Me parece correcto, me parece adecuado. Son herramientas, cambian a lo largo del tiempo, las discusiones pueden ser muchas, pero cualquiera de las personas que usted nombró, inclusive los candidatos, me gustaría conocer su opinión con referencia a esto, a saber si quieren eliminar la ley de zonas francas, por ejemplo. Hay competencia muy fuerte. Brasil tiene las suyas, Argentina tiene las suyas, otorgan otras cosas, a veces le dan la tierra a los inversores. Uruguay tiene algunos intangibles importantes y que también son política de Estado. Tenemos una democracia muy sólida, tenemos seguridad jurídica, reglas de juego claras. Por lo tanto, me parece que la manera de discutir esto seriamente pasa por lo que yo decía anteriormente. Enseguida volvemos, hay más preguntas, hay otros aspectos de esta inversión que vale la pena conocer más a fondo. La segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay. La confirmación de la noticia ayer. Las preguntas, las dudas, los cuestionamientos. Estamos haciendo un primer enfoque hoy con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador García, en las reacciones ante la noticia de ayer, podría decirse que se observan dos posiciones. Uno, satisfacción generalizada por la generación de puestos de trabajo, por el efecto dinamizador que esta inversión va a tener en la economía de nuestro país. Dos, una preocupación, quizás minoritaria, pero que se hace sentir, por el impacto medioambiental que puede tener este proyecto. ¿Cómo observa usted este último aspecto de la discusión? Milano, hay una cosa que creo que no mencioné, que es que el gobierno va a realizar la semana que viene, fue comunicado ayer, una conferencia, una instancia en la cual se va a informar detalladamente acerca de los beneficios y los detalles de todo el acuerdo en general, que como usted y todos saben, está todo publicado en las páginas web de la Presidencia desde el primer momento. Ayer se optó simplemente por un comunicado muy breve. Sí, porque se va a profundizar la semana próxima a nivel del Poder Ejecutivo, la comunicación más detallada y más pormenorizada públicamente. La pregunta que usted me hacía estaba referida al impacto medioambiental, la perfecto. Inquietud que existe, por ejemplo, a propósito de lo que implica esta planta de celulosa colocada sobre un río como el Río Negro, que tiene características muy diferentes al río Uruguay, donde está la primera planta de celulosa. Y que ya tiene afectación ambiental, en parte por sus orígenes y sus nacientes en Brasil, y en parte por la propia actividad agropecuaria. Hace un año, se aprobó la iniciativa del Río Negro. Y la iniciativa del Río Negro, liderada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, implica un objetivo de mejora de la calidad de las aguas del Río Negro, incluyendo la planta de celulosa que se va a instalar. El Uruguay tiene una institucionalidad muy fuerte en este tema, tiene equipos técnicos muy importantes, con mucho conocimiento, tiene la experiencia, en este caso particular, de las plantas de celulosa anteriores. Tuvimos un entrenamiento fuerte con el tema del conflicto con Argentina, que implicó ser muy profundo en estos temas y en el monitoreo ambiental de los impactos que puede tener. Pero además, en este acuerdo, como también está publicado y están en los trabajos adicionales, les pusimos el énfasis, se han puesto condicionamientos adicionales y mediciones adicionales. Alejandro Nario, director de la DINAMA, ha hecho algunas declaraciones en el día de ayer y ha sido, por supuesto, con muchísima más conocimiento de causa de lo que yo puedo transmitir, muy claro y muy explícito con referencia a esto. Por ejemplo, aparece el riesgo de contaminación que implica la planta de celulosa en las aguas del río, el impacto que podría tener, por ejemplo, en el fenómeno de las cianobacterias. Apareció enseguida ese temor, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la pregunta es, ¿la DINAMA tiene los recursos humanos y materiales para enfrentar un desafío desde el punto de vista de los controles como el que implica esta planta? En la situación específica del Río Negro, la iniciativa del Río Negro prevé todo esto. Uh-huh. Prevé todo esto. Y el objetivo justamente es atender de manera integral el estado de las aguas del Río Negro.
en la mirada de desarrollo sostenible que veníamos hablando anteriormente. Y en esa mirada de desarrollo sostenible, también UPM es de Finlandia. Finlandia, conjuntamente con los otros países nórdicos, en cualquier ranking mundial, Emiliano, están en el top 4 de desarrollo sostenible en el mundo. Ahora está la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con esa mirada económico, social, ambiental equilibrada. Hay un indicador realizado por el economista del desarrollo, Jeffrey Sachs, que es bien interesante por su fundación, que no es la medición de los países de acuerdo al Producto Bruto exclusivamente, que es una medición económica, o de acuerdo inclusive al Índice de Desarrollo Humano creado en los 90, sino que es referido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde están presentes 5 económicos, 5 sociales, 5 ambientales, y en esos rankings siempre están los 4 países nórdicos de Europa en los 4 primeros lugares. Por lo tanto, el tratamiento que ellos hacen, y además sería para otro programa, pero hablar del concepto de economía circular, concepto absolutamente nuevo, desarrollado también a iniciativa de estos países, pero también de la Fundación Ellen MacArthur en el Reino Unido, con mucha teoría y con práctica y aplicación ya, que es imprescindible para poder lograr un desarrollo sostenible en el mundo. Bueno, también eso está como telón de fondo de lo que va a ser las máximas seguridades en cuanto al vertido de la planta esta en el Río Negro. Esa es una parte, y la otra que tiene que ver con el Río Negro también es el flujo, el caudal, y qué puede implicar lo que se le está asegurando a UPM en esa materia en cuanto a inundaciones, por ejemplo, el impacto que puede tener en San Gregorio de Polanco, por mencionar un ejemplo, ¿no? Esa era una inquietud que ayer, por ejemplo, manejaba el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, cuando lo entrevistábamos, a partir de una visión ampliamente positiva, porque empezaba por ahí, por saludar la decisión de UPM. Marcaba como un tema en el que decía, tendremos que estar muy atentos. No, lo hemos hablado con el intendente da Rosa y también con el intendente Vidalín, que quiero hacer un paréntesis y plantear la colaboración, pese a que el gobierno es de un color y esas intendencias son de otro, la completa colaboración y el trabajo conjunto y el diálogo durante este tiempo, que me parece que es bien importante, así como también con otros intendentes de departamentos que se ven afectados. El caso de San Gregorio lo hemos ya respondido públicamente. En esta mirada de desarrollo sostenible no se puede hacer un cálculo solamente economicista y decir, bueno, como de repente es un razonamiento que hizo UTE a fines del año pasado, en una presentación pública en la cual establecía de que se podía aumentar la cota de la represa Rincón del Bonete y que esto iba a implicar una ganancia importante. Y no es la mirada que tenemos nosotros, porque esa es la mirada de una empresa que me parece muy bien que planifique, pero la mirada que tenemos nosotros tiene que ver con, por ejemplo, el desarrollo integral, y San Gregorio tiene muchísimas actividades y vinculadas con el turismo que hemos fomentado y apoyado. Se realizó una preciosa rambla en San Gregorio de Polanco, y esa rambla tiene sus cotas establecidas. Por lo tanto, aquí hay que transmitir tranquilidad con referencia a eso, porque en cualquier manejo de caudal que vaya a existir, se van a tomar en consideración todos estos elementos. Y es importante que haya un manejo de caudal, no por UPM, sino por nosotros, para tener la tranquilidad de que en ese caudal efectivamente vamos a tener la dilución de los vertidos, que repito, son con última tecnología, que permitan estar completamente tranquilos al respecto. Mientras usted responde, y sobre todo durante las pausas, voy dándole una mirada a los mensajes que llegan desde la audiencia. Aclaro, porque es importante ver el conjunto. Hay cantidad de mensajes con satisfacción, con alegría por la noticia, saludando que el Uruguay empieza a recorrer este proceso. Pero también están, y permanentemente aparecen, las objeciones, las dudas, las sospechas. Y en ese sentido, este mensaje es bastante revelador. Fiorella dice,
Ayer y hoy, quienes hablaron en el programa y defienden el contrato con UPM son parte interesada. Por lo tanto, no son objetivos. Todavía está por verse qué pactaron a espaldas de todos nosotros. Ese punto aparece a cada rato también, ¿no? ¿Qué hay en la relación con UPM, en la negociación con UPM, que no haya tomado estado público? Nada. Absolutamente nada, y que Fiorella se quede tranquila en ese sentido. Puede discrepar, puede tener otra visión, no ella, digamos, la gente en general, pero en este tema está todo arriba de la mesa, como decíamos ayer. Y la verdad que esta política de transparencia la hemos tomado de manera genérica. Hace muy poco recibimos un premio internacional por la creación del portal web de transparencia presupuestaria. Y si se ingresa ahora se van a encontrar con todos los números que están disponibles, los que podemos en formato abierto tenerlos. Por lo tanto, bueno, la transparencia implica también responsabilidades, ¿verdad? Porque en algunas preguntas anteriores, Emiliano, yo me equivoqué. Pensábamos que publicando los documentos o presentando los documentos al Parlamento con la justificación económico-financiera, como decíamos anteriormente, esto estaba zanjado. Y las preguntas demuestran que no. Y las preguntas demuestran que no se leen los documentos. Porque yo entiendo también, me pasa a mí, hay temas que son complejos, que son de especialistas, pero entonces, bueno, la transparencia tiene eso, digamos, están publicados los documentos, hay que saber interpretarlos, hay que saber leerlos. Yo he visto errores y horrores en la interpretación. No importa, a lo largo de todo este proceso, no, ahora ya no interesa, pero me parece que siempre es fundamental tener todo arriba de la mesa. Pero entonces, ¿cómo se va a enfrentar ese problema, entre comillas, con los partidos políticos? Por ejemplo, ¿están previstas instancias de profundización en los detalles del acuerdo? Bueno, la semana que viene va a haber una instancia. Se envió documentación al Parlamento, bien, pero aparte de eso, ¿qué más va a haber? Y sobre todo ahora que ya es una realidad la decisión de inversión. Bueno, el Parlamento es el órgano por excelencia de la soberanía popular y están representados todos los partidos que han llegado por votación popular allí. Entonces uno presenta una documentación, cualquier documentación que se presenta se supone que está analizada, que está conocida por todos. O sea, mucho más para hacer en eso no hay. La semana que viene se va a hacer una comunicación, como yo decía, más pormenorizada con referencia a todo esto. Pero no está prevista, por ejemplo, un encuentro con los candidatos presidenciales de todos los partidos, una fórmula de esas que en otras ocasiones, ante novedades importantes para el país, en fin, que tienen que ver con varios periodos de gobierno, se han llevado a cabo, ¿no? Digamos, no está previsto, pero no está cerrado tampoco, digamos. Nosotros tenemos la oficina abierta, el teléfono abierto, están los documentos arriba de la mesa y cualquier duda que cualquier sector, partido político tenga, tenemos diálogo con todo el mundo como corresponde. Contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le agradezco su presencia hoy y sus respuestas a estas preguntas, pero volvemos sobre el tema en cualquier momento con usted, con los otros funcionarios encargados de este proyecto. Bueno, con muchísimo gusto y con referencia a temas de futuro, más. Hasta la próxima. Gracias.